En los últimos decenios se observa un mayor déficit de humedad en el Mediterráneo y eso probablemente tendrá consecuencias para la salinidad. Por otro lado, está aumentando la temperatura. El balance de humedad, que se llama el balance hídrico, la cantidad de agua que traen los ríos menos la que se evapora, está siendo cada vez más negativo, menos aporte de humedad, y eso es debido al cambio climático. Soy el profesor Francisco Javier Sierro, catedrático de Geología del Departamento de Geología, y soy investigador responsable del Grupo de Geociencias Oceánicas de la Universidad de Salamanca. El estudio se centra fundamentalmente en modelizar lo que ocurrió hace 5,5 millones de años, que es un momento crítico para la historia del Mediterráneo. La conexión con el Atlántico se cierra, la conexión que tenemos hoy a través del estrecho de Gibraltar. No entra agua del océano debido a la fuerte evaporación, el agua se evapora y los ríos no aportan suficiente agua. Y ese descenso del nivel del mar en ese momento, pues genera una caída de hasta 1.500 metros, 2.000 metros incluso. De pronto el Mediterráneo se convierte en una gran salina, es un depósito de sal de kilómetros de espesor que existe hoy todavía en el fondo del Mediterráneo. Pero lo que hasta ahora no se conocía del todo bien es por qué de pronto se transforma en un lago, es decir, pasamos de un mar ultrasalino a un lago no de agua dulce, pero sí de agua salada. La idea del lago mare es una idea ya antigua que presentan los geólogos italianos hace bastantes años. Fueron ellos los primeros que empezaron a ver que había sedimentos lacustres en algunas zonas del sur, sobre todo de Sicilia y del sur de Italia. ¿Cómo se produce esa transformación? Que en principio se debe a la entrada de agua dulce del Paratetis y especialmente porque los estrechos, como el estrecho del Bósforo, que hoy conecta el Mar Negro con el Mediterráneo, esos estrechos que habría en ese momento experimentarían una erosión tan fuerte debido a la diferencia del nivel entre lo que era el Mar Negro, que era muchísimo más amplio, era un lago enorme que había al otro lado de los Balcanes, y ese agua, que estaría a una cota mucho más alta, caería hacia el Mediterráneo y generaría una erosión en los cañones tan fuerte que se profundizaría y se ensancharían esos estrechos, esos cañones, y entraría muchísimo agua hacia el Mediterráneo. Y durante 200.000 años aproximadamente el Mediterráneo depende solo de la entrada de agua dulce de la lluvia y del agua que venía del Paratetis, con lo cual el nivel sería muy variable, subiría y descendería básicamente en función del clima y de la entrada del agua que vendría del otro lado de los Balcanes. Hay una serie de cambios cíclicos en la pluviosidad en el sur de la península ibérica, y asumimos que esos mismos cambios ocurrían del otro lado, ¿no? Entonces, los periodos en los que son más lluviosos, donde el clima es más lluvioso, el nivel de ese lago subiría, y en cambio en los periodos en los que el clima de este lado de la península ibérica era más seco, asumimos que en el otro lado, el lago Mare, bajaría el nivel, se producirían subidas y bajadas en función del clima, sobre todo. Lo que no se sabe tan bien es por qué se abrió después. Hay un momento que ocurrió hace 5,33 millones de años, se sabe muy bien, está muy bien datado, y pasamos de esos depósitos marinos, de un lago, pasamos a otra vez un mar, como el actual, vamos. Y eso sí, más o menos estamos seguros que es el estrecho de Gibraltar el que se abre, ¿no? Entonces, esto ha sido objeto de estudio, hemos hecho muchas expediciones y trabajos también de campo en el sur de España, y se abre, y esa apertura es la que realmente no se conoce muy bien, porque estamos en un contexto donde las placas van convergiendo, se van juntando. Entonces, pues algo pasa ahí, probablemente también tectónico, relacionado con las fuerzas geológicas, pero hay un momento en que se abre el estrecho de Gibraltar, ¿no? Es un momento en que el agua del Atlántico estaría a un nivel muy alto, bueno, digamos como actualmente, y el Mediterráneo tendría un nivel muy bajo, entonces entra de pronto muchísima agua desde el Atlántico, y eso también generaría una erosión muy fuerte en la zona del estrecho, que abriría o también profundizaría y ensancharía el estrecho de Gibraltar. Y es lo que volvería a llenar el Mediterráneo con agua, pero en este caso ya agua marina, normal, agua del océano. El grupo de geociencias oceánicas está especializado en estudios sobre todo de sedimentos oceánicos, pero también trabajamos en sedimentos, en afloramientos en tierra, y tenemos varias líneas de investigación. La principal
sería la relacionada con los estudios de cambios climáticos en el pasado, y los trabajamos fundamentalmente a partir de sedimentos marinos en el océano profundo. Hemos participado en múltiples campañas oceanográficas en el Mediterráneo, en el Atlántico, Pacífico, la Antártida, en el Ártico también. Entonces, fundamentalmente, esa quizás es la línea más importante de investigación centrada en el estudio de clima y cómo ha cambiado el clima en el pasado, ¿no? Y luego también tenemos, por supuesto, líneas de investigación relacionadas con estudios en afloramientos terrestres y en particular en la zona del Mediterráneo, ¿no? Y concretamente en este periodo que fue tan crítico para la historia del Mediterráneo como fue el periodo mesiniense, que es cuando se produce la desecación del Mediterráneo. Y nosotros lo que intentamos estudiar es, en los últimos miles de años, y también en ese periodo que he dicho antes, estudiar un poco cómo evoluciona la entrada de humedad atmosférica desde el Atlántico. La principal fuente de vapor de agua del Mediterráneo viene del Atlántico, ¿no? Y sobre todo hacia el norte del Mediterráneo. Las costas norte del Mediterráneo, que es donde viene el Ródano, el Po, todos estos son los que aportan agua, pero ese agua es agua de lluvia que viene del vapor de agua que viene de la parte atlántica. Por eso es tan importante para nosotros estudiar un poco el clima de la parte oeste de la península ibérica, porque no deja de ser más que la entrada de humedad y de agua vía atmósfera hacia el Mediterráneo. Y ha sido así durante millones de años. Se han hecho muchos estudios climáticos de la influencia que tiene lo que llamamos, bueno, en inglés se conoce como el Mediterranean Outflow, es decir, el agua de salida del Mediterráneo, la influencia que tiene en el clima en general, en el clima sobre todo del hemisferio norte, pero del Atlántico norte, ¿no? Entonces, como resultado de este déficit de agua que hay en el Mediterráneo actualmente, el agua del Mediterráneo es más salina, entonces esa agua salina sale por el estrecho de Gibraltar. Es un agua que tiene 3 puntos de salinidad superiores a la del océano y sale en profundidad por el estrecho y entra por todo el Atlántico norte a 1000 metros de profundidad y se dirige hacia Groenlandia. Pues es una masa de agua muy grande que se mueve por todo el Atlántico. Tiene influencia en toda la vida submarina, por ejemplo, de todo el margen continental hasta Inglaterra y demás. Hay incluso tipos de arrecifes. Hay proyecciones actualmente de cómo van a evolucionar los continentes en los próximos 50 millones de años. Hay una información muy precisa, ¿no? Cuando se pone a cámara rápida es impresionante. Se ven cómo se mueven todos los continentes desde hace 300, 500 millones de años, ¿no? Las placas tectónicas se están moviendo continuamente. Entonces todo eso genera, por un lado, genera una comunicación terrestre, las zonas terrestres, y por otro aísla los océanos al abrirse un estrecho. Ha tenido mucha influencia en general en la historia de la Tierra.